Vamos a iniciar este tiempo hermoso. Si tú tienes tu Biblia, te pido me acompañes al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12. Y el verso 14 es el principio de una enseñanza. Y voy a compartirte una historia que en lo personal es de mis preferidas. Una historia real, con personajes reales, de vivencias extraordinarias, que en ocasiones es muy difícil de sustraerse de las emociones que produce. Pero lo que más me agrada en la vida es las historias. Tú y yo somos una historia y cada día formamos o participamos generando en la construcción de esa historia. Tú eres una historia, tu vida, tu familia es una historia que nosotros estamos escribiendo. Así que acompáñame a 2 de Corintios capítulo 12, verso 14, dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes, y no seré gravoso, porque no busco lo suyo, sino a ustedes, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. La vida se caracteriza por mostrarnos diferentes facetas. Hay diversas etapas en las que tú y yo nos movemos, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y nos movemos en diferentes etapas que finalmente todas ellas hacen la historia de la cual tú y yo hoy formamos, hacemos y seremos parte hasta el día que Dios decida llevarnos con Él. Así que esta vida de historias es susceptible de aprendizajes, de momentos de lágrimas, de errores, de reconocer que hemos fallado y tratar de enmendar todas las cosas. Y eso propiciará el crecimiento, la madurez, pero también hay algo muy importante. Nuestra vida tiene una capacidad de influenciar a ese círculo inmediato donde nos desenvolvemos, a quienes amamos, a quienes forman parte de nuestra familia, y será lo que tú y yo hagamos, lo que tú y yo decimos, lo que en realidad sean nuestros principios y convicciones, resultará para provecho y bendición de muchos. Aquí el apóstol está viendo a la iglesia como esos hijos espirituales que está ocupado en propiciar cómo legarles una historia donde ellos puedan tener hechos sólidos, trascendentes, porque cuando nosotros escribimos nuestra vida, hay momentos álgidos, momentos al clímax, momentos impactantes que depende cómo nos comportemos, lo que hagamos, precisamente será la evidencia de nuestros principios y valores. Y Pablo está ocupado en conocer no solo el estado de sus hijos espirituales, sino también demostrarles que la paternidad es un privilegio, pero también una gran cantidad de responsabilidades que conlleva. Y en ese ámbito, como mencioné por etapas, cuando tú llegas a esa etapa de ser padre, genera otra condicionante de responsabilidades, porque ya no vives para ti, ya no vives para ti únicamente, ahora tienes el privilegio de vivir para otros, tienes la responsabilidad de velar, de cuidar para otros, y por amor una y otra vez das lo mejor a pesar del costo, a pesar del precio que se tiene que pagar para esto. Así que nosotros tenemos la necesidad de construir un legado. Ese legado no estamos hablando únicamente de capital financiero, de capital económico. Estamos hablando de una herencia de convicciones, de principios, de ejemplos, de conductas que van a trascender, que van a propiciar que los nuestros sean capaces de poder abrazar, decidir caminar en base a lo que ellos vivieron, a lo que aprendieron, lo que experimentaron en su hogar en los tiempos difíciles, en los momentos de exigencia,
en los tiempos de lágrimas, donde ellos pudieron entender que la vida no es simplemente un escenario de rosas, de riqueza, de solo alegrías. Van a aprender cómo enfrentar la vida y darse cuenta que si nosotros fuimos capaces de mostrarles en fe, de creer en Dios, de esperar en Dios y cambiar nuestra vida, ellos van a hacer el día de mañana algo muy similar. La pregunta es, ¿cómo estás escribiendo ese legado? ¿Cómo estás escribiendo, mamá, esa herencia que vas a propiciar que tus hijas van a recibir para ser moldeadas en su carácter, su conducta, sus aspiraciones, sus sueños, sus metas? ¿Cómo estás preparando a esas niñas para que el día de mañana sean aquellas mujeres firmes, sólidas, que aprendieron cómo vivir a causa de habérseles mostrado que la vida conlleva estas grandes condiciones críticas? Así que, y como varones, a veces estamos solo preocupados por darles dinero, por darles una posición, por tratar de trabajar para crear una etapa donde puedan asistir a las mejores universidades, pero eso es en parte, no es el todo. Y en ocasiones tenemos historias en nuestra vida diaria que pueden propiciar una aportación hacia lo que somos y lo que realmente la Biblia ilustra. Hay una historia que desde el día que yo la escuché me impactó demasiado. Me impactó porque su veracidad, su desarrollo, su contenido es dramático. Esta historia es una de las que desde niño yo veía. En mis tiempos había una serie que se llamaba Los Intocables. Y esa era parte de mi vida, de estar viendo esa serie que hablaba de los años 30, de la prohibición en Estados Unidos, hablaba de las conductas de los malos, pero también de aquellos que supieron cómo capitalizar sus esfuerzos para vencer lo malo y colocar las cosas correctamente dentro del contexto de la ley. En esos días, en los años 30, había un hombre que le llamaban Easy Eddie, es decir, fácil para Eddie. Este hombre era un abogado, un hombre que tenía una enorme reputación. Por eso le decían Easy Eddie, porque no había condición y circunstancia legal que sus habilidades o artimañas no fueran capaces de poder librar a cualquiera de la cárcel. Este hombre conocía también la ley y conocía todos esos senderos o atajos que era capaz de cambiar veredictos, de cambiar condiciones. Y su fama empezó a acrecentarse de tal manera que él empezó a adquirir un estilo de vida como nunca antes un abogado lo había tenido. Vivía en una mansión lujosa, los mejores autos, las mejores ropas, los mejores restaurantes. Él era la persona más influyente en ese ámbito social político. No existía ningún caso que Eddie o Easy Eddie no hubiera ganado. No existía una limitante para él. Empezó a tener excesos en cuanto a riqueza, a posición. Y llegó el momento en que esta persona que está aquí a mi izquierda es Eddie. Este hombre era la persona más importante en Chicago. Ni el gobernador, ni aún los jefes de policía o senadores, él era la persona más importante de Chicago. Llegó el momento en que los grandes hombres de la mafia como Al Capone, que este hombre era uno de los más temidos,
solicitó los servicios de Easy Eddie. ¿Qué sucedió? Esto lo proyectó a otro nivel, a otra esfera, donde la riqueza, la fama, la popularidad lo hicieron llegar a una altura donde todos los mafiosos o todo ese ámbito de malosos deseaban tenerlo al lado. Le pagaban mensualidades para tenerlo al momento en que ellos pudieran llamarle. Easy Eddie era el abogado por excelencia que no podía perder ningún caso, ninguna averiguación. Él defendió a Capone, él defendió a Frank Nitti, a todos los de aquellos tiempos. Digo, a mí me parece tan familiar porque desde niño conocí estas historias. Así que este hombre empezó a darle a su familia lo que muy pocas de ese tiempo pudieran tener: los mejores autos, las mejores escuelas. Les brindaba todo lo que un padre quisiera darles a sus hijos. Pero llegó un momento en que Easy Eddie se percató que había provisto para su familia una de las mejores áreas o urbanizaciones donde pudiera su familia habitar. Les había brindado riquezas de las que ellos jamás iban a poder terminar en toda su vida. Les había creado un mundo de fantasía donde el dinero corría enormemente, a pesar de la condición de esa prohibición en su entorno. Pero había algunas cosas que Easy Eddie no podía dar a sus hijos. Él se dio cuenta que se encontraba en un punto en su vida donde tenía que tomar decisiones. Había alcanzado lo que pocos hombres logran tener en tan poco tiempo y con una gran influencia en cualquier ámbito. Querían proponerlo aún para ser el juez de Chicago. Era enorme su popularidad, pero en lo íntimo llegó a la conclusión, Easy Eddie, como algunos deberíamos llegar a esa conclusión. Había acumulado la riqueza, les había brindado una seguridad económica de por vida, les proveyó de un ámbito de la alta sociedad como jamás se había visto, pero había algunas cosas que él no podía darles a sus hijos y especialmente a su hijo mayor. Él no podía darles un buen nombre. Sus asociaciones, sus negocios, sus ingresos eran el resultado del mal, de defender a los malos, de vivir igual que los malos, de compartir con los malos las mismas circunstancias. Él se percató que no tenía una buena reputación dentro de sus hijos. Y él, Easy Eddie, determinó hacer algo para construir su legado. Él había creído que todas las cuestiones materiales eran la prioridad, pero después se dio cuenta, ante la maldad, ante el índice de delincuencia, ante los asesinatos en masa, donde él era el rey del escape, se dio cuenta que su nombre no era lo que él pensó. Él no era un ejemplo de integridad. Él no era un ejemplo de respeto. Easy Eddie tuvo que tomar una decisión para poderles legar a sus hijos lo que la fama, el dinero, las asociaciones no pueden darte. Él decidió construir un futuro, una herencia, un legado a un alto precio, como resultado de amor por sus hijos. ¿Qué hizo este hombre?
él determinó que todo lo que conocía acerca de la mafia no podía ser compatible con un buen ejemplo. Él decidió hablar con el fiscal para declarar en contra de la mafia. Imagínate eso. Él estaba consciente que el pararse a testificar en contra de los altos jefes del mal estaba escribiendo la sentencia de muerte de su vida. Él estaba consciente que no habría otra escapatoria más que pagar el precio de ser asesinado. Pero era mayor su amor, su pasión por escribir una nueva historia de la cual sus hijos estuvieran orgullosos y no de una historia que les avergonzaría a pesar de la riqueza y la posición social. Y este hombre decidió colocarse en pie y tomar la decisión de enfrentar a la mafia que le había confiado todo lo que ellos conocían. Si viste la película de Los Intocables, que salió hace unos años atrás, te vas a dar cuenta que Kevin Costner, que protagoniza al actor principal de esa serie de Los Intocables, en un momento dado, cuando van a sentenciar a Capone, cambian de jurado. Esa fue precisamente una de las señalizaciones que hizo Easy Eddie. Le dijo que habían comprado a todo el jurado y cambiaron radicalmente en otra sala al jurado para que precisamente tuvieran un juicio justo. Condenaron a Capone y a todos aquellos que estaban en la esfera de la jerarquía de mafiosos. Easy Eddie, consciente de su condición, decidió pagar el precio para cambiar su historia, tratar de revertir todo lo malo que había hecho para escribir un nuevo capítulo que cambiara el destino de sus hijos. Porque déjame decirte, lo que tú y yo hacemos, lo que tú y yo propiciamos, trabajamos, nos movemos, esto tendrá un enorme impacto, una gran influencia en nuestros hijos, para bien o para mal. Easy Eddie lo entendió perfectamente dentro de sus conflictos emocionales, financieros, y tomó la decisión. Y un buen día, mientras manejaba su auto Ford Lincoln, se acercó otro vehículo y repentinamente las ametralladoras sonaron y acabaron con su vida. Noviembre 8 de 1939 fue la fecha en que asesinaron a Easy Eddie, a la edad de 46 años. Joven y había logrado la cima, pero donde había perdido el piso era con su familia. Él escribió una historia de cómo se puede cambiar, cómo se puede alterar, porque muchos dicen, es que estoy en un medio donde no puedo salir. Hay una salida, pero hay un precio muy alto que pagar. Se tienen que tomar decisiones para que tus hijos no caminen en la misma senda, ni realicen lo mismo, ni se asocien con las mismas personas. Easy Eddie conocía el precio y no le importó pagarlo, porque era más importante que sus hijos tuvieran un buen nombre, una integridad, una reputación y sobre todo ejemplos dignos de imitar. Es una de mis historias favoritas. De hecho, las películas que me agradan son más biográficas para mí.
me deleitan porque puedo considerar la historia, cómo se traslada en este contexto. Así que Easy Eddie hizo todo lo posible para construir un legado sin relación al pasado. No podemos cambiar el ayer. No podemos revertir el pasado, pero sí podemos escribir un nuevo presente. A veces nos hemos equivocado tanto que pensamos que no se puede cambiar. Déjame decirte, Dios es el Dios de las oportunidades. Dios puede darnos nuevas oportunidades si estamos dispuestos a cambiar, a enderezar y caminar en armonía con su perfecta voluntad. Nunca es demasiado tarde para volver a iniciar. Nunca es demasiado tarde para intentar cambiar y decidir permanecer en esa senda por amor a todos tuyos, por amor a ese legado que el día de mañana tus hijos, tus nietos abrazarán y dirán cómo fueron sus abuelos, cómo fueron sus padres, como resultado de haber cambiado para bien. Nunca es tarde. A veces nosotros creemos que hemos llegado al fracaso, pero un fracaso no significa el final. Un fracaso puede ser el principio de una nueva aventura, de un nuevo comienzo. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 20 nos dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Así que muchas personas llegan al momento en que dicen, ya lo eché todo a perder. Ya no hay solución, ya no hay oportunidades. Necesito reiterarte que esa es una pobre manera de pensar. Dios sigue dándonos oportunidades si estamos dispuestos a caminar tomados de su mano, a cambiar nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir, y entonces las cosas van a cambiar. Nunca es tarde para volver a iniciar. Muchas personas se habituaron a un estilo de vida y conducta donde ya sus parámetros y sus estilos no son aparentemente susceptibles de ser cambiados. Pero Dios se especializa en cambiar vidas. Dios se especializa en transformar corazones. Así que la edad no es un impedimento para volver a empezar. La edad no limita a ninguna persona. Y te voy a dar varios ejemplos. Uno de los hombres más tramposos, ladrones, usurpadores, fue Jacob. En el libro de Génesis lo vas a encontrar. Todo lo que terminaba en oso, él le pertenecía. Él era el dueño, él tenía la primera etiqueta, él ganaba el primer premio. Pero él un buen día, cansado de esa vida, porque esa vida no llena, no satisface, solo trata de ir más y más hacia lo mismo. Pero él decidió cambiar. ¿Y sabes a los cuántos años empezó Jacob a cambiar su legado? A los 77 años de edad. Nunca se es demasiado tarde. Así que si tú eres de las personas que piensan, bueno, ya tengo 50, ya tengo 60, ¿cómo puedo cambiar? Lo puedes cambiar. Tienes la capacidad para hacerlo, tienes la decisión de hacerlo. Es necesario que cambies, escribas la historia por el bien de los tuyos para el día de mañana. Si tú quieres permanecer igual es tu decisión, pero estás eligiendo hacer todo lo que el mundo hace, dejarse seducir por las cosas y sin importar el mañana. Todo es posible. A veces dices, es como papá. ¿Sabes a los cuántos años empezó Abraham a experimentar el ser papá? A los 100 años. A los 100 años empezó a tratar de ser papá. Todo es cuestión de que tú determines cómo vas a escribir la historia. Mi hermano siempre dice muchas cosas que en ocasiones son ciertas. Mi hermano dice, hablando del tiempo, hablando de la edad, tocando el punto de que ya cuando la costumbre se convirtió en la norma de vida de muchas personas, mi hermano dice, chango viejo no aprende maroma nueva. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de personas habituadas a un comportamiento por décadas, palabras, conductas, acciones,
circunstancias donde toda su vida gira a lo mismo, como dicen, genio y figura hasta la sepultura. Lo que mi hermano mencionó fue precisamente eso, que muchas personas no van a cambiar, no porque no se pueda, sino porque no quieren pensar distinto, porque no quieren mirar distinto. Pero si tú eres un padre responsable, si tú eres una madre responsable, no importa cuánto nos hemos equivocado, no importa cuánto hemos fallado, Dios nos puede dar en su gracia maravillosa la oportunidad de volver a la senda y escribir una historia nueva. No hay fórmulas, tiene un precio, tiene un costo, y en ocasiones será la misma vida la que cueste, como Easy Eddie, para cambiar las circunstancias. No se pueden tener métodos para hacer los cambios. Cada persona es distinta, cada circunstancia es diferente, pero escribir esa historia es con fe, es con valor, con honestidad, con transparencia, luchar en contra de la corriente, superar los retos, desafiar todo cuanto va a estar en tu contra, pero saber que hacer lo correcto tiene un alto precio, tiene un enorme costo. Esto es lo que estamos hablando. Construir un legado no es solo decir soy papá, es escribir cada día una historia para ir propiciando que los tuyos conozcan, entiendan, valoren y el día de mañana puedan tener la claridad de pensamiento y decir quiénes eran sus padres, cómo vivieron, qué les instruyeron y cómo es que ellos se sometieron a la voluntad de Dios y caminar en armonía. ¿Sabes? No estamos hablando que sea fácil. He mencionado que hay un precio a pagar. Los hijos son uno de los tesoros más grandes que cualquier persona pueda tener. Y ese tesoro está en relación con lo que nosotros hacemos con ellos. Una gran mayoría de personas perdidas hoy en los vicios, en el mal, en la degradación, son el resultado de la ausencia, de la carencia, de la dedicación de esos padres para poderles ayudar a enfrentar la vida. La gran mayoría ha tenido este descalabro. Y algunos llega el momento en que uno dice, es que no tengo calidad moral para decirles a mis hijos. Claro, no puede haber la calidad moral, y si Eddie no la tenía. Pero él hizo algo precisamente para cambiar las cosas. Él no apeló al pasado, él escribió una historia nueva para que los hijos pudieran caminar en la novedad de vida y no en el pasado. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar a tus hijos? Easy Eddie prefirió darles ejemplo de integridad, de honestidad, de principios, de valores, de que sus hijos pudieran caminar con la frente en alto sabiendo que su padre había dado un camino distinto, aunque fue criticado, aunque muchos dijeron que él había vendido a la mafia, pero lo que ellos no sabían era que Dios había tocado su corazón para que él pudiera hacer entonces un cambio en su vida. Wow. Otra historia que necesito compartirte. En la Segunda Guerra Mundial se produjeron una gran cantidad de héroes como resultado de las circunstancias, de las condiciones que se estaban viviendo. Y había un joven piloto, Butch O'Hara, este joven que tenemos aquí. Este joven fue asignado al portaaviones Lexington y cuando sale el escuadrón para ir a combatir, ya en el aire ellos estaban por radio comunicándose acerca de hacia dónde se dirigían, la formación,
Pero repentinamente, después de un tiempo, este joven se percata que su tanque de gasolina no había sido llenado. Y él habla con su capitán y dice, oye, tengo este problema, ¿qué hago? Y la orden fue, regresa a la base. Este joven piloto, al regresar a la base, repentinamente se encuentra en un escenario del cual jamás nadie quisiera estar. Venía un escuadrón japonés justo para bombardear a ese portaaviones Lexington. Había cientos de vidas, por no decir miles de vidas en ese portaaviones. Este joven tenía la disyuntiva: no tengo gasolina, o hago lo correcto o huyo. Puedo aterrizar en el mar o puedo buscar una isla donde quedarme. Pero había algo más fuerte dentro de él. ¿Qué hizo? Este joven decidió ir hacia enfrentar a estos 10 aviones y empezó a disparar con sus ametralladoras, con ese calibre 50, empezó a disparar. Fueron sorprendidos los japoneses de ver a un solo avión viniendo con una fuerza, con un valor, con un ímpetu, como tratando de derribarlos físicamente. Así que Butch decidió, no tengo gasolina. Mis amigos, mis compañeros están en el barco, estos van a hundirlo. ¿Qué voy a hacer? Decidió enfrentarlos y empezó a disparar sus ametralladoras. Derribó al primero y empezaron a disparar sobre él, lo hirieron. Y él, herido, no desistió. Siguió adelante. Empezó a seguir disparando, derribó a otros 3. Total, derribó a 5. Y a los otros pasaba cerca de ellos y con las llantas o con las alas trataba de destruirlos, porque él sabía que estaba a punto de perderlo. Dices, ¿de dónde sacó este joven ese valor? ¿De dónde salió este jovencito que fue capaz de ir en contra de los números, de la ley de las probabilidades? Este joven no midió cuántos eran. Él sabía que algo dentro de él lo estaba impulsando para hacer lo correcto, para dar más de lo esperado. Finalmente, los otros aviones se desquiciaron de ver la enorme decisión de este único piloto y se fueron. Así que cuando este joven aterrizó en el Lexington, las cámaras que traía junto a las ametralladoras pudieron constatar lo que él había hecho. Eso fue, déjame decirte, en febrero 20 de 1942. Y fue galardonado por el entonces presidente de los Estados Unidos. Él fue galardonado como resultado de su valor, de su entrega, de su coraje, de su disposición de caminar. Él es, mira, Butch O'Hara. Precisamente, si tú has estado en el aeropuerto de Chicago, ese aeropuerto lleva su nombre. Así que cuando vayas a Chicago, estés ahí, en la sala 1 y 2 vas a encontrar un monumento a nombre de él. Un año después, siguiendo volando en sus misiones, este Butch O'Hara fue derribado y murió. Murió a la edad de 29 años. Qué poderosa esta oportunidad.
Ahora la pregunta que tengo es, ¿qué relación tienen estas dos historias? Cuando emergen de escenarios distintos, de condiciones muy diferentes, ¿pero qué une a estas dos historias? ¿Qué fue lo que les hace a estas dos historias trascender los años y ser hasta el día de hoy una historia tan impactante que Steven Spielberg en 2015 produjo una película acerca de él? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué trascendió? Y es ahí donde está el punto. El papá de este hombre, Butch O'Hara, fue Easy Eddie. Easy Eddie cambió el curso de la historia de su familia por hacer lo correcto. No hubiéramos tenido a Butch O'Hara enfrentando esta condición si su padre no hubiera escrito la historia, a pesar de un pasado crítico, a pesar de una historia llena de vergüenzas, de asesinatos, de robo, de fraudes, todo lo llenaba. Easy Eddie entendió que no eran las condiciones financieras, económicas, ni las posesiones, bienes inmuebles, ni las cuentas en el banco lo que pudiera darles a sus hijos una herencia de la cual se sintieran orgullosos. Escribió la historia con su propia sangre, con su propia vida. Así que Butch O'Hara se convirtió en un héroe como resultado de la influencia de su padre. Pero mira, no solo el aeropuerto de Chicago tiene el nombre de él. Le pusieron a otro portaaviones, el USS O'Hara. ¡Wow! Pero permíteme cerrar estas dos condiciones. Te dije que es una de mis historias favoritas desde niño. Desde niño. Mis primos y yo, mis hermanos, veíamos esa serie, era todos los días por la noche veíamos Los Intocables. Elliot Ness, uno de nuestros héroes, ¿no? Cuando asesinaron a Easy Eddie, el día en que murió, dentro de sus bolsillos, fíjate bien, dentro de los bolsillos de su pantalón encontraron un pedazo de papel que era un poema, lo había tomado en algún lugar. Y yo he buscado por mucho el autor o si es completo lo que él escribió y no lo he podido encontrar. Pero voy a leerte lo que ese pedazo de papel decía. Al reloj de la vida se le da cuerda solo una vez, y a ningún hombre se le está dado saber cuándo las manecillas habrán de detenerse en cualquier tiempo o dilatada hora. El ahora es el único tiempo que te pertenece. Vive, ama, lucha con un propósito. No confíes tu fe al tiempo, pues el reloj puede pronto detenerse. Qué tremendo. A veces es imposible no llorar. Eso era lo que traía en su bolsillo el día que lo asesinaron. Era lo que estaba gobernando su vida. Esta es la herencia de la que estamos hablando. Por eso mencioné que algunas veces las historias son tan impactantes que
trascienden el tiempo. Hoy es un buen momento para preguntarnos nosotros mismos, ¿qué estoy construyendo? ¿Qué estoy legando? ¿Qué van a hacer mis hijos el día de mañana? ¿Cómo vivirán? ¿Cuál será su estilo de vida y conducta? ¿Qué convicciones ellos van a determinar seguir? Si nuestro ejemplo influyó para bien o nosotros fuimos una piedra de tropiezo para su presente y futuro. Los papás escribimos la historia de nuestros hijos en el momento presente. No puedes esperarte el día de mañana, es el hoy, porque tú y yo no sabemos, como dice este poema, cuándo será que el reloj se detenga. Puedes tener hoy 30, 40 años en plenitud de vida, puedes tener el mejor pronóstico de los doctores, pero en un instante tu vida puede cambiar y puede irse en el momento menos esperado. Nosotros creemos que tenemos una calidad de vida para 60, 80 años. Nadie tiene asegurado el mañana. Es necesario que lo escribas hoy y escríbelo correcta y apropiadamente. La única manera de escribirlo correctamente es hacer de la voluntad de Dios nuestra prioridad. Permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida para ser aquellos que cada día escriban para la trascendencia, para influir a los nuestros hoy y el día de mañana. Así que jóvenes, ustedes tienen una oportunidad de cambiar mucho de lo que nosotros no pudimos. Ustedes pueden escribir un presente y un futuro, un legado sustentado en la verdad de la palabra de Dios. Bocho Hara solo repitió lo que su padre le había enseñado. Solo hizo lo que el ejemplo le había mostrado. A veces dar la vida será una manera de poder establecer, de poder cambiar el presente y el mañana. Yo quiero invitarte para concluir. La historia está llena de enseñanzas para bien o para mal. ¿Cómo estás escribiendo tu legado? Tesalonicenses, 1 Timoteo capítulo 5 dice que el que no provee para los suyos ha negado la fe. No está hablando únicamente de provisión financiera, está hablando de los principios y valores que rigen, que determinan nuestro diario vivir. Está determinando el curso que nuestros hijos van a tener el día de mañana en relación a lo que nosotros invertimos hoy. ¿Cómo lo estás construyendo? Quizás tú y yo no somos un Easy Eddie, pero le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a la familia. Pero sí podemos imitar el ejemplo de Easy Eddie, determinar, cambiar el curso, cambiar la directriz, dejar de practicar lo malo, dejar de hacer aquello que puede producir o generar recursos, finanzas, ingresos, pero que el día de mañana será un enorme peso para los nuestros. Empezar a cambiar no es fácil. Hacer lo correcto no es fácil. Pero el Señor ha dicho, yo estaré contigo. Si tú y yo decidimos, como Easy Eddie, cuando Dios tocó su corazón, decidió ir en contra de todo, es decir, cambió todo por seguir la voz de Dios. ¿Tú y yo estamos dispuestos hoy a hacerlo? Vamos a ponernos de pie, yo te invito, ahí donde estás o quieres ponerte de rodillas en tu casa, es un buen momento. Te dije que esta es una de mis historias favoritas, porque no solo fue el papá, la historia registra la vida de ese hijo
que heredó no lo malo, heredó lo mejor que pudo recibir. Vamos orando que Dios nos ayude a cambiar, a ver con claridad. Quizás hay áreas de nuestra vida que aún todavía no descubrimos que no son gratas, que son nocivas. Quizás ciertas asociaciones con personas que tenemos no son las más apropiadas para que nuestros hijos puedan crecer. Necesitamos cuidar estos aspectos. ¿Quieres orar conmigo? Padre, te agradecemos la oportunidad de ver con claridad lo que tu palabra establece, que los padres atesoran para los hijos. Y no es un tesoro de condiciones económicas. El más grande tesoro es un legado de principios, de valores emanados de tu palabra, de un estilo de vida y conducta como resultado de un nuevo nacimiento, de caminar en la senda recta, de no buscar intereses extra bíblicos, de no buscar condiciones económicas fuera de tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos para instruir a las generaciones venideras y especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, el valor de caminar en integridad, de caminar en honestidad y transparencia, de hacer lo recto aun cuando muchos lo consideren incorrecto, de permanecer fiel a tu palabra, leales a la verdad que conocemos y mostrarles que es mejor pagar un precio que un mal ejemplo, Señor. Gracias por esas vidas que hoy podemos leer una historia de lo que es vivir por principios, de lo que es vivir por convicciones. Quizás nosotros no estemos en la Segunda Guerra Mundial o en ninguna otra luchando, pero sí estamos enfrentando cada día a una gran sociedad con ideas distorsionadas, con una gran degradación moral que cada día está corrompiendo más y más, a ese gran índice de delitos que hoy parece el pan de cada día, pero es lo que tú nos has llamado a hacer, a vivir por principios, por fe, por convicciones, a no hacer lo que el mundo hace, sino hacer lo que tu palabra dicta que hagamos. Ayúdanos a escribir la historia para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ser, mi Dios, útiles para tus caminos, para que sean siervos en tu servicio, para que sean ciudadanos de gran impacto en la sociedad, para que aún, Señor, tú los puedas usar para cambiar nuestro tiempo actual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Construir